Así como estamos en pie, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios en oración para iniciar el estudio de su santa palabra. Oremos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, en esta noche nos reunimos nuevamente con el propósito de glorificar y alabar tu santo nombre. Reconocemos, Señor, que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo y que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es por eso que hemos venido delante de tu presencia para que tu Santo Espíritu pueda continuar obrando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y que pueda preparar un pueblo bien dispuesto para la segunda venida del Señor. Danos entendimiento y sabiduría para discernir tu palabra y capacítanos, oh Dios, para recibir tu verdad, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, que Dios les siga bendiciendo. Nos alegra que usted esté presente nuevamente en esta noche para glorificar el nombre de Dios y queremos empezar el estudio de la palabra del Señor desde el Evangelio de San Juan, capítulo 5. El tema lo hemos titulado Me dieron gato por liebre. San Juan, el capítulo 5, vamos a empezar leyendo en el versículo 39. Me dieron gato por liebre. Dice la palabra del Señor lo siguiente, San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo estaba hablando en esta ocasión, y Él le dice a las personas que le escuchaban, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero en realidad las Escrituras lo que hacen es dar testimonio de mí. Cuando Jesús mencionó estas palabras, las únicas escrituras que existían eran las del Antiguo Testamento. Es decir, cuando Él dijo estas palabras, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Lo único que estaba escrito para este entonces era el Antiguo Testamento. Y Él dice que el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, da testimonio de Jesús. Ahora, para que estemos más claros de que Él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, miremos el versículo 45 en adelante. Mismo capítulo 5, versículo 45. Dice así: No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Podemos ver claramente que los escritos de los cuales hablaba Jesús son los escritos del Antiguo Testamento, porque Él hace referencia a Moisés. Y Él dice, si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Y Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y también escribió el libro de Job. Así que todos los escritos del Antiguo Testamento, desde Moisés en adelante, dan testimonio del Señor Jesús. Ahora miremos otro versículo en Lucas capítulo 24, porque esto es muy importante, puesto que hay personas que se sienten satisfechos nada más con el Nuevo Testamento. Pero he venido para decirle que si el Nuevo Testamento es una bendición para usted, imagínese si tiene los 2 testamentos, porque en realidad los 2 testamentos son una gran bendición. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis son palabras que dan testimonio de Jesús. Y por eso la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Lucas el capítulo 24,
Permítame leer del versículo 25 en adelante. La Biblia dice aquí: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. ¿Comenzando dónde? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Claramente podemos ver que Jesús está haciendo énfasis una y otra vez de que nosotros debemos de escudriñar la escritura buscándolo a él, porque él es el personaje central de la escritura. Y Jesús dice desde Moisés, si comenzamos en Génesis y continuamos por todos los profetas, terminando en Malaquías, van a darse cuenta que todos los profetas dan testimonio de mí, porque yo soy el personaje central de la palabra de Dios. Y hoy yo voy a utilizar unas cuantas referencias del Antiguo Testamento porque me interesa que usted pueda enamorarse más de Jesús de lo que ya lo ama. Y para enamorarse de Jesús hay que escudriñar la palabra de Dios. Y para escudriñar la palabra de Dios no podemos rechazar ninguna jota, ninguna tilde, porque sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces vamos a ver la primera referencia del Antiguo Testamento que tiene que ver con Jesús y que es muy importante que nosotros podamos verlo allí, porque en realidad Él es el personaje central de toda la escritura. Éxodo capítulo 17. Miremos lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 17. Empezamos leyendo en el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Ahora quiero que escuchen bien el versículo siguiente, porque Moisés le clama a Dios, porque el pueblo está decidido a apedrear a Moisés por falta de agua en el desierto. Moisés le clama a Dios y Dios le responde en el versículo 5. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién está hablando con Moisés? Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Si esa Biblia que usted tiene es suya, me gustaría animarle a que usted marque ese versículo 6, subráyelo, póngale algo allí para que lo pueda recordar, porque aquí hay algo muy importante en esta noche. La Biblia dice que Jehová le dice a Moisés: he aquí yo estaré delante de ti, versículo 6, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vamos a hacer una pausa aquí. Hay falta de agua en el desierto. El pueblo se está muriendo por falta de agua, carencia de agua. El agua es vida. Y entonces están dispuestos a apedrear a Moisés. Y Moisés decide clamar a Jehová, porque cuando tenemos problemas hay que buscar a Jehová, porque Jehová siempre tiene cuidado de nosotros. Y entonces Jehová le dice a Moisés: mira lo que vamos a hacer. Tú vas a ir con la vara, la misma vara con la cual golpeaste el río,
Y vas a ir allí y te vas a ubicar donde yo te voy a decir, porque yo, Jehová, estaré allí contigo sobre la peña en Horeb. Allí estaré yo sobre la peña en Horeb. Hermanos queridos, quiero que lean ahora conmigo el versículo 7. Porque en el verso 7 dice la Biblia que llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué es lo que está preguntando el pueblo de Israel? La pregunta es, ¿estamos solos o está Jehová con nosotros? Mi pregunta es para el pueblo de Israel, ¿estaba Jehová con ellos o estaban solos? ¿Ah? ¿Estaba Jehová con ellos, sí o no? ¿Dónde estaba Jehová? Según el versículo 6. Estaba delante de ellos ¿sobre qué? Sobre la peña de ¿qué? De Horeb. Allí estaba Jehová, sobre la peña de Horeb. El pueblo no estaba solo. Jehová estaba con el pueblo. Y nosotros a veces cantamos una alabanza que dice, Cristo es la peña de Horeb que está brotando. ¿La han escuchado aquí en Salvador? Agua de vida saludable para ti. ¿Cristo es la qué? Vamos a 1 Corintios capítulo 10 para que veamos quién realmente era el que estaba sobre esa peña. Porque en realidad no era Jehová Dios el Padre. El que estaba sobre la peña era Cristo. Vamos a leer el versículo porque es que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, hermanos. Pero la gente a veces descuida escudriñar la Escritura, descuidan buscar a Cristo y simplemente dicen, no, Cristo existió cuando nació del vientre de la Virgen María. Pero anoche estudiamos que Cristo existía desde el principio. Anoche vimos en la Biblia que Cristo estaba con el Padre en el cielo antes que este mundo fuese. Y era Cristo que estaba sobre la peña de Horeb. Y cuando Moisés golpeó la peña con fe, Cristo hizo que la peña saliera agua de vida. Porque hay poder en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 al 4. 1 Corintios capítulo 10. Leemos el versículo 1 al 4 que dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y escúchenme en el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? ¿Quién fue el que le dio agua al pueblo de la roca, de la peña de Horeb? ¿Quién era el que estaba sobre la peña? Era Cristo, hermanos queridos. Pero en el Antiguo Testamento no se le llama a Cristo, se le llama a Jehová. Y por eso tenemos que escudriñar la Escritura y buscar a Cristo en la Escritura. Porque todo el Antiguo Testamento, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hermanos queridos, es impresionante ver en la Biblia cuántas veces se habla de Cristo en el Antiguo Testamento y las personas no están saboreándolo, no están disfrutándolo, porque hemos creído que Cristo comenzó su ministerio, comenzó su participación, comenzó su obra cuando nació del vientre de la Virgen María. Pero Cristo está en acción desde el mismo principio del mundo. Porque cuando Dios estaba creando al hombre, la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Era Cristo que estaba allí con Dios el Padre. Por eso Dios habló en plural, porque Cristo siempre ha estado con su Padre. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es la peña de Horeb, hermanos queridos. Y vamos a ver otra referencia, porque hoy vamos a ver unas tres referencias para que usted tenga varias con qué repasar en su casa. Ya vimos que la peña de Horeb
El que sacó agua de la roca no fue Moisés. Moisés hizo un acto de fe al golpear la roca con la vara, y por su fe Cristo hizo brotar agua de la roca. Ahora le invito a que lea conmigo Éxodo capítulo 3. Vamos a ver otro ejemplo muy importante. La Biblia está saturada de referencias de Cristo en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3. ¿Qué capítulo dije? Vamos a ver el capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y escuchen bien el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová. En medio de la zarza que ardía y no se consumía, se le apareció a Moisés el ángel de Jehová. Sigamos leyendo versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Pongamos cuidado a lo que estamos leyendo, porque en el versículo 2 dice la Biblia que en medio de la zarza se le apareció a Moisés el ángel de Jehová. Pero ahora en el versículo 4 nos vamos a dar cuenta que dice la Biblia que en medio de la zarza, quien llamó a Moisés por su nombre es Dios. Significa entonces que el personaje que está en medio de la zarza que ardía y no se consumía y llama al siervo Moisés por su nombre, según el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién lo llamó de en medio de la zarza? ¿Y quién estaba en medio de la zarza según el versículo 2? ¿El ángel de quién? Entonces vamos a seguir leyendo porque esto es muy importante. En el versículo 2 se le llama el ángel de Jehová. En el versículo 4 se le llama Dios. Y ahora sigo leyendo versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a repasar rápidamente lo que hemos dicho, porque la Biblia dice que en el versículo 2, el que estaba en medio de la zarza se le llama el ángel de Jehová. Pero en el versículo 4 se le llama Jehová y se le llama Dios. Y en el versículo 6 se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es el mismo personaje que está en medio de la zarza, pero se le da diferentes nombres. ¿Cómo se le llama en el versículo 2? El ángel de Jehová. En el versículo 4, ¿cómo se le llama? Jehová y Dios. Y en el versículo 6, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora vamos a leer el versículo 13 y 14. Porque ahí aparece otro nombre que le dan a este mismo personaje. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué otro nombre tiene ahora el personaje en el versículo 14? ¿Qué nombre le dan ahora? Yo soy. En el versículo 2 se le llama el ángel de Jehová. En el versículo 4 se le llama Jehová y también se le llama Dios. En el versículo 6 se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de ¿quién más? Dios de Jacob. Y en el versículo 14 se le llama ¿cómo?
Yo soy el que soy. Es el mismo personaje que está hablando con Moisés en medio de la zarza que ardía y no se consumía. Ahora escuchen bien, hermanos queridos. Cuando usted va al Nuevo Testamento se va a dar cuenta quién es el personaje que estaba allí. Y de antemano le voy a decir que no era Dios el Padre. Porque Dios el Padre nunca ha tenido una intervención en este planeta como el ángel de Jehová. Dios el Padre nunca ha tenido ninguna intervención como un ángel. Y el versículo 2 dice que el que estaba en la zarza era el ángel de Jehová. Entonces, vamos a ver quién sí ha participado como un ángel en su momento, pero que es Dios, pero que se le llama Yo Soy, y también se le llama Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Si usted me acompaña rápidamente al Nuevo Testamento, vamos a leer en San Juan capítulo 8. Porque una y otra vez cuando Cristo vino a este mundo, Él usó este título para que la gente pudiera conectarse con el Antiguo Testamento y pudieran reconocerlo como el gran Yo Soy. ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo en la tierra y en una ocasión Él dijo: yo soy el agua de vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. ¿Cuántas veces usó el título Yo Soy? Para que la gente supiera que el Yo Soy de Éxodo 3 era el mismo que había nacido del vientre de la Virgen María. Pero por nada del mundo la gente logró conectarlo. La gente decía: ¿y por qué este tipo se atreve a usar el título de Yo Soy? Si solamente el Padre puede usar el título de Yo Soy. Mire lo que dice San Juan capítulo 8. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Cuando Jesús estaba hablando con los judíos, en realidad no tenía 50 años de haber nacido. Y ellos le dicen: usted no ha cumplido ni siquiera 50 años de vida y se atreve a decir que usted ha visto a Abraham y que Abraham lo ha visto usted. Si Abraham vivió hace miles de años, ¿cómo se atreve a tal blasfemia? Ahora yo pregunto: ¿había visto Cristo a Abraham, sí o no? Pero no tenía 50 años de haber nacido. ¿Cómo es que él vio a Abraham? Si Abraham vivió miles de años antes de que él naciera, ¿cómo es que él vio a Abraham y cómo es que Abraham lo vio a él? Miremos lo que dice el versículo 58. Jesús le dice a los judíos en el versículo 58: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, aleluya, antes que Abraham fuese, yo soy. Cada vez que yo utilicé el título Yo Soy, era para que ustedes entendieran que soy el mismo de Éxodo 3. Era yo que estaba hablando con Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. Porque antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso dije que soy la luz del mundo. Por eso dije: yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Porque yo soy el que soy. Y antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos queridos, pregunto: ¿conocía a Cristo Abraham, sí o no? ¿Conocía Abraham a Cristo, sí o no? ¿Existía Cristo desde antes del nacimiento de Abraham? ¿Existía Cristo desde antes de la fundación de este mundo? ¿Existía Cristo con el Padre en el cielo, sí o no? El que le apareció a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, con el nombre del ángel de Jehová, con el nombre de Jehová, con el nombre de Dios, con el nombre de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el nombre de Yo Soy, era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Por eso todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús.
Y por eso es importante que nosotros tomemos tiempo para escudriñar el Antiguo Testamento y encontrar estas maravillosas verdades que están allí, hablando de Jesús, hablando del Salvador del mundo, hablando de aquel que vino a morir por nosotros, pero antes de morir ya hacía obras por amor a su pueblo. Fue Jesús quien abrió el mar rojo para que el pueblo de Dios caminara en tierra seca. Fue Jesús quien hizo caer pan del cielo para alimentar al pueblo en el desierto. Fue Jesús quien sació la sed del pueblo cuando hizo brotar agua de la roca. Fue Jesús, hermanos queridos, que hizo que el sol no quemara a su pueblo en el desierto, porque puso una columna de nube sobre el pueblo. Y también puso una columna de fuego para que no se murieran de frío. Jesús siempre ha estado trabajando a favor de su pueblo. ¿Han escuchado alguna vez el Salmo 23? ¿Cómo inicia el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, ¿quién es el pastor de nosotros realmente? ¿Es el Padre? ¿Es Jehová, Dios el Padre? ¿O es Jesucristo? ¿Quién es el pastor de nosotros? ¿Quién es el pastor de las ovejas? Porque siempre decimos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿quién es el pastor de las ovejas? Miremos San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Miremos lo que dice la Biblia en el versículo 10 y el versículo 11. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el texto 10 está hablando del ladrón, se está refiriendo a Satanás, que viene a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora nota el versículo siguiente, versículo 11, hablando Cristo. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién fue el que murió por nosotros? ¿Jehová el Padre o Cristo? Entonces, ¿quién es el buen pastor de las ovejas? ¿Quién es el pastor del Salmo 23 entonces? Es Cristo, hermanos queridos. Jehová es mi pastor, está hablando de Cristo, pero es que volvemos a lo mismo, no estamos escudriñando la palabra, no estamos buscando a Cristo y creemos que Cristo no existía hasta que nació del vientre de la Virgen María, pero Cristo siempre existió y siempre trabajó y siempre amó y siempre cuidó y siempre protegió, y debo decirle que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Permítame compartirle una más. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a leer lo que dice allí en el versículo 7, hablando de la creación del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué capítulo dije? Capítulo 2, versículo 7. Siento necesario compartir esta referencia también. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Escuchen bien lo que dice el versículo 7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando estaba formado en la tierra era un muñeco de polvo, de barro, pero no tenía vida. Jehová lo formó con sus propias manos, Jehová Dios, pero estaba como un muñeco inerte, sin vida, hasta que Jehová sopló en su nariz aliento de vida, y entonces el muñeco de barro se convirtió en un alma viviente. El autor de la vida, el primer ser humano creado, fue Adán. Y el autor de la vida de Adán, según el versículo 7, es Jehová Dios. Jehová Dios lo creó, Jehová Dios le dio vida, Jehová Dios es su autor. Adán existe porque su autor, Jehová Dios, sopló en su nariz aliento de vida.
El autor de la vida es Jehová Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para ver que en realidad el que creó a Adán no es Jehová Dios el Padre. El que creó a Adán es el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en el Nuevo Testamento, porque el problema del ser humano es que tratamos de separar un testamento del otro y los ponemos a pelear uno con otro. Quiero decirle que los dos testamentos no están peleados, están casados, están enamorados y andan de luna de miel. Los dos testamentos seguirán juntos hasta la segunda venida de Cristo. No hay por qué ponerlos a pelear, porque un testamento explica al otro. Sin el Antiguo Testamento no podemos entender el Nuevo Testamento. Y sin el Nuevo Testamento no podemos entender el Antiguo Testamento. Por eso hoy mucha gente, lastimosamente, han tenido que creer un evangelio incompleto porque el diablo les ha dado gato por liebre. Pero Cristo en su misericordia me ha traído a este lugar para decirle que si usted lo ama con todo su corazón, debe creer en los dos testamentos, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 3. No queremos gato por liebre, queremos las cosas como están escritas. Queremos así dice Jehová. Queremos un escrito está, porque todo lo que Dios reveló es para nuestra salvación. ¿Qué libro dije, hermanos queridos? Hechos capítulo 3. No olviden que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Jehová Dios es el autor de la vida de Adán. Pero ahora miremos Hechos 3, versículo 13 en adelante. Hechos 3, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Vamos a hacer una pausa aquí. Porque lo que está diciendo el texto que leímos es que cuando Jesús fue presentado a la multitud, tenía el pueblo la posibilidad de escoger a Jesús para que lo liberaran y para que crucificaran a otro que era un homicida llamado Barrabás. Había dos opciones, Barrabás y Jesús. Barrabás era un homicida, era un pecador, y Jesús era santo y justo. Aparentemente Jesús tenía todas las de ganar, pero el pueblo rechazó a Jesús y pidieron que soltaran libre a Barrabás. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora note el versículo 14 otra vez, y ahora vamos a leer también el versículo 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Y qué hacemos con Jesús? Dice el versículo 15. Y matasteis al autor de la vida. ¿A quién mataron? ¿Cómo puede ser? ¿A quién mataron? Dice la Biblia. Al autor de la vida. ¿Cómo puede ser? ¿Significa entonces que el que murió en la cruz es el autor de la vida, hermanos? ¿Significa entonces que el que se dejó clavar en el madero es el que creó los árboles y creó el mar y creó el cielo y creó a Adán? El autor de la vida fue clavado en la cruz. Si Jesús no amara a sus criaturas, no se hubiese dejado clavar en la cruz. ¿Se acuerdan anoche que estudiamos que él podía irse al cielo? ¿Tenía pasaporte, sí o no? ¿Tenía ciudadanía, sí o no? Podía irse, pero se quedó en la cruz porque el autor de la vida está enamorado de sus criaturas. El creador de Adán se hizo hombre para morir por nosotros. El autor de Adán se hizo hombre para salvar a aquellos que crean en él.
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué irónico pensar que el que dijo sea la luz y se hizo la luz, ahora fue clavado en la cruz en medio de una densa oscuridad porque el sol dejó de brillar. Qué increíble pensar que el mismo que le dio aliento de vida al hombre entregó su sangre para salvar al hombre. Qué increíble pensar que el que cubrió a Adán con su gloria para que no tuviese vergüenza de su desnudez, lo desnudaron en una cruz y echaron suertes sobre sus ropas. Qué increíble pensar que el que murió por mí es nada más y nada menos que el autor de la vida. Si usted cree que Jesús te ha dejado de amar, permítame decirle que desde lejanas tierras me ha traído para recordarte que la razón por la cual no se bajó de la cruz es por amor a ti. No me diga que es que usted se ha embriagado tanto que el autor de la vida ya no te puede amar. El autor de la vida me mandó a decirte que te sigue amando a pesar de que estás bolo. Te sigue amando a pesar de que eres un drogadicto. Te sigue amando a pesar de que has robado, has matado, has adulterado. Te sigue amando porque el autor de la vida no puede hacer otra cosa que amar a sus criaturas. Y te ama incondicionalmente. Pero Watson, ¿será posible que todo lo que estamos hablando tiene que ver con Jesús? ¿Y por qué entonces no aparece el nombre Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Por qué entonces no aparece el nombre Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué le llaman Jehová Dios? ¿Por qué le llaman Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Por qué le llaman el ángel de Jehová? ¿Por qué le llaman Jehová? ¿Por qué todos los nombres que le dan en el Antiguo Testamento son los nombres que normalmente creemos que se refieren al Padre? Y ahora voy a leerle por qué. En el Antiguo Testamento Jesús utiliza los nombres que normalmente creemos que le corresponden solamente al Padre. Acompáñame a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. La Biblia dice en el versículo 5 en adelante. Filipenses el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿siendo en forma de qué? O sea que antes de que Jesús fuese hombre, primero era Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice el versículo 6 que Jesús era igual a Dios el Padre. No era menor que el Padre, no era mayor que el Padre, era igual al Padre. Voy a hacer una pausa para explicar algo aquí. Yo tengo un solo hijo, un hijo varón. Y ese niño tiene por nombre el mismo nombre que llevo yo. Se llama Kirk Watson. El año pasado él tenía 3 años y lo metimos a una escuelita. Y como desde su nacimiento le decimos de cariño KJ, nunca le llamábamos Kirk, solamente le decimos KJ. KJ para acá, KJ para allá, KJ no haga, KJ cállese, KJ. Entonces el año pasado cuando lo metimos a la escuelita, la maestra le llama Kirk, no le llama KJ porque ella le llama por su nombre, Kirk. Y los compañeritos le llaman Kirk. Así que el niño viene a la casa un día y le dice a la mamá, y la mamá me dice a mí que Jay no quiere ir más a la escuela. Y le pregunto, ¿por qué no quiere ir a la escuela más, papi? Es que en la escuela a mí no me quieren. ¿Cómo? Sí, en la escuela a mí no me quieren, porque en la escuela a mí me dicen Kirk, y Kirk no soy yo. Kirk es mi papá. Yo soy KJ. Yo pregunto, ¿él es Kirk o no es Kirk? ¿Sí es o no es? Él se llama igual que yo,
Pero como nunca le llamamos por su nombre, él se acostumbró a que le digamos KJ. Y ahora le dicen Kirk en la escuela y dice que no, ese no es conmigo, Kirk es mi papá. Y lo interesante es que el niño, dicen los que me conocen, que el niño es la fotocopia mía. Un día una persona se acercó a mi esposa y la vio en el centro allá en mi pueblo con el niño y se le acercó y le dice: disculpe señora, con mucho respeto quiero preguntarle algo. ¿De casualidad el papá de ese niño se llama Kirk? Y le dijo: sí, Kirk es mi esposo, él es el papá de él. Es que es la misma pinta, es una fotocopia del papá. El que lo ha visto a él, ha visto al padre. Escuchen bien lo que es la señora. El que ha visto al niño, ha visto al padre. Ahora, cuando Jesús vino a este mundo, un día le dijeron a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía el que me ha visto a mí. Aleluya. Jesús es una fotocopia del Padre, hermanos. El que lo ha visto a Jesús, ha visto al Padre, porque Jesús vino a revelar el carácter del Padre. Jesús es igualito al Padre. Así que si usted quiere saber cómo es el Padre, nada más mire a Jesús y ya sabe cómo es el Padre. El que ha visto a Kirk Jr. sabe cómo es Kirk Padre, porque es una fotocopia del papá. Y por eso Jesús, como es igual al Padre, en el Antiguo Testamento usa todos los nombres que también el Padre usa, porque es igual al Padre. Usa el nombre de Jehová porque el Padre también usa el nombre de Jehová. Usa el nombre de Dios de Abraham, Isaac y Jacob porque es igual a su Padre. Usa el nombre de Yo Soy porque es igual a su Padre. Porque Filipenses 2:6 dice: siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pregunto, ¿es Jesús diferente a Dios el Padre o es igualito a Dios el Padre? Y como es igual al Padre, por eso usa los nombres igualitos a su Padre en el Antiguo Testamento. Pero hay que escudriñar la Escritura, porque si no, podemos cometer el error de creer que Cristo no existió, no participó, no estuvo, y la Biblia dice que Cristo es la peña de Oreb que está brotando. La Biblia dice que Cristo es el autor de la vida, el que creó a Adán y sopló aliento de vida en su nariz, fue el que murió en la cruz. La Biblia dice que el Yo Soy que le apareció a Moisés es el mismo Yo Soy que estuvo en este mundo en carne y sangre, que dijo a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos queridos, no queremos que nos den gato por liebre. Queremos un evangelio puro, un evangelio transparente, un evangelio sin adulterar, un evangelio completo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, el evangelio de Cristo es poder para todo aquel que cree. Hay poder en el nombre de Jesús. Y por eso sigo leyendo Filipenses 2. Note lo que dice el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Estudiamos ayer que Él se despojó de su gloria, su vestimenta de gloria, su tamaño de gloria, su atracción física de gloria. Se despojó de toda su gloria. Y en el versículo 7 dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es Cristo Dios o no es Dios? Pero también es hombre o no es hombre. Fue primero Dios y después se hizo hombre. Primero estuvo en el principio con Dios el Padre y después nació del vientre de la Virgen María. Primero se le llamó Yo Soy en Éxodo 3. Se le llamó Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se le llamó Jehová. Se le llamó el ángel de Jehová. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Está hablando de Cristo Jesús. Es el autor de la vida. Cristo es Dios, pero también es hombre. Cristo nos creó, pero también murió por nosotros. Cristo
nos enseña a vencer el pecado, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero también nos da poder para vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravilloso es tener un Salvador como Jesús. Con Él no nos hace falta nada. Pero sí quiero decirle que sin Él estamos en problemas. Porque un día me acuerdo haber leído una historia de un hombre que se enamoró de una mujer. Y si usted se ha enamorado alguna vez, usted va a entender que este hombre no estaba loco, solamente estaba enamorado. Porque decidió trabajar por esa mujer 7 años. Usted sabe lo que es trabajar por una mujer 7 años, compadre, muchacho. No estaba loco, estaba enamorado. Y trabajó de sol a sol. Y trabajó de sol a sol. Y si ese lugar era caliente como aquí, por favor. Yo vengo de un lugar caliente, pero aquí siento que estoy cerca del infierno. Y ese hombre trabajó de sol a sol por esa mujer. Y 7 años trabajó. Y amaba a esa mujer. Y amaba a esa mujer. Y cuando llegó la noche, la boda, se casó contento porque sentía que estaba con la mujer que amaba. Al día siguiente se dio cuenta que le dieron gato por liebre. ¡Ay, papá! Esa no era la que la amaba. Él se despertó con la otra, la hermana de la que amaba, con Lea. No era Raquel. Jacob trabajó 7 años más, escuchen bien, porque amaba a Raquel, hermanos queridos. En el mundo hoy hay mucha gente que ama a Cristo y trabajan para Cristo. Y predican para Cristo y exaltan el nombre de Cristo, pero lastimosamente les han dado un evangelio que es gato por liebre. Les han dado un evangelio incompleto, un evangelio que no exalta a Cristo en los 2 testamentos, un evangelio adulterado, y la gente lo hace porque eso es lo que le han dado, lo creen porque eso es lo que le han enseñado, pero aman a Cristo. Y Cristo dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y oirán mi voz y vendrán, y habrá un rebaño y un pastor. Porque cuando conozcan el evangelio completo, aleluya, hay poder en el evangelio de Jesús. Usted hoy tiene el privilegio de saber que ya no es suficiente leer solo el Nuevo Testamento. Ahora hay que leer los 2 testamentos, porque los 2 testamentos dan testimonio de Jesús. Y no queremos gato por liebre. Queremos las cosas como están escritas. Queremos las cosas tal y como son. Queremos a Cristo en el Antiguo Testamento, el creador de la vida, y Cristo en el Nuevo Testamento, el salvador del mundo. Queremos al autor de la vida y también queremos al sumo sacerdote del santuario celestial. Queremos a aquel que abrió el mar rojo en 2, pero aquel que también dijo en el Nuevo Testamento: tus pecados te son perdonados. Queremos a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso, a un Cristo santo. Y para tener ese Cristo debemos escudriñar los 2 testamentos. Y mi pregunta es: ¿cuántos de los que estamos presentes creemos que los 2 testamentos revelan a Cristo? ¿Puedo ver las manos? Bendito sea el nombre de Jesús. Permítame orar con usted. Le gustaría decirle a Jesús: Señor, no permita que me den gato por liebre. Yo quiero al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Póngase de pie si es su deseo. Permíteme orar con usted en el nombre de Jesús. Querido Padre que estás en los cielos, qué lamentable es creer un evangelio adulterado, porque eso es lo que nos han enseñado. Qué lamentable es creer en un Cristo a medias, un Cristo del Nuevo Testamento, despreciando las maravillas del Antiguo Testamento, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero qué bendición es saber que Dios está en el cielo, mirando a todas sus ovejas en los diferentes rediles y cuidando de ellas y mandándoles pasto para que se alimenten y proveyéndoles el camino para que anden, porque Jesús no dejará que nadie se pierda sin antes haber escuchado el evangelio eterno, el evangelio de Cristo, el evangelio del Antiguo y Nuevo Testamento, que exalta a Cristo por encima de todas las cosas, porque Cristo dijo: si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Señor, creemos en tu palabra, porque tu palabra es verdad.
Creemos en la revelación de la palabra porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón de que esto es verdad. Creemos que fuiste el autor de la vida porque tu palabra lo dice. Y creemos que moriste en la cruz porque tu palabra lo dice. Creemos que antes que Abraham fuese, ya tú existías porque tu palabra lo dice. Y también creemos que eras el gran yo soy que le apareció a Moisés en la zarza ardiente porque tu palabra sí lo dice. Creemos que eres la roca en la cual el pueblo de Dios vio el milagro de salir agua para saciar su sed, porque la roca de Oreb es Cristo Jesús. Creemos, Señor, que también eres el que le dijiste a la mujer samaritana: de tu interior correrán ríos de agua de vida. Señor, en los dos testamentos trabajas, en los dos testamentos salvas, en los dos testamentos te revelas. Y hoy lo único que te pedimos es: no permitas que nos den gato por liebre, porque queremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendice a tu pueblo en Divisadero, derrama tu Espíritu Santo sobre toda carne y que tu paz sea con nosotros, porque oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que todo el pueblo de Dios diga una amén.